Saludos apreciados estudiantes, les habla su profesor de biología Alejandro Gamboa y en esta segunda unidad temática tenemos como título Creencias, ideas y teorías sobre la evolución de los seres vivos. Vamos a hablar de la evolución, de la selección natural y de un científico muy importante conocido como Charles Darwin. Espero les guste la presentación, saludos a todos. Como pueden observar, dentro de las preguntas claves que tenemos en esta presentación se encuentran las siguientes. ¿Quién fue Charles Darwin? ¿Qué es la evolución? ¿Qué es la selección natural? ¿Y cuáles son los tipos de selección natural? Estas y otras preguntas serán respondidas a lo largo de la presentación. Primero que nada, vamos a empezar hablando sobre la importancia de la teoría de Darwin. Se dice que las especies están sujetas a cambios y a través de ellos es que se originan las nuevas especies o las nuevas formas evolutivas. Darwin desarrolló una de las más importantes teorías, bueno, su teoría, para demostrar que la vida en el planeta Tierra había surgido gradualmente y que los seres vivos se habían desarrollado de acuerdo a un proceso evolutivo. Él planteó que la vida surgió a partir de formas inferiores hacia formas superiores y con el transcurrir del tiempo se originaron individuos más complejos y mejor adaptados a los que existían anteriormente. Vean esta gran palabra, mejor adaptados, que es sumamente importante dentro del término de la teoría de la evolución. En realidad lo que ocurrió fue la adaptación de los organismos a su entorno y esta adaptación fue la que permitió esa diversidad de individuos existentes. Además, Darwin, durante su viaje a las Islas Galápagos, pudo observar o pudo hacer una buena observación y además recoger datos de una manera aguda y sistemática y dedujo lo siguiente, dedujo que los organismos aislados por miles de generaciones en las diferentes islas que forman las Galápagos habían evolucionado gradualmente en diferentes formas. Además, Darwin sostuvo o sostenía que las especies animales, tanto las especies animales y vegetales que pueblan nuestro planeta, están sujetas a cambios. Y justamente a través de estos cambios es que se van a originar las nuevas formas evolutivas. La vida está sujeta a cambios constantes debido a las influencias del ambiente. Y esta es una de las grandes, digamos que, argumentos de Darwin, que la vida en nuestro planeta está sujeta a cambios. Y estos cambios, tanto en las especies animales como vegetales, son los que originan las nuevas formas evolutivas. Darwin observó que había tres especies diferentes de pinzones distribuidos en las Islas Galápagos. Estas tres especies no habían sido observadas en ninguna otra región del mundo o biogeografía. Él supuso que aquellas aves habían volado a las diferentes islas y se habían establecido en cada una de ellas, aislándose geográficamente. Además, observó también que entre los grupos de pinzones surgieron variaciones al azar. En cada isla había más de una especie y, como al principio no había competencia, los pinzones se multiplicaron rápidamente, pero luego de este aumento de la población trajo consigo competencias por alimento. Y digamos que esta limitación de alimentos se convirtió en un factor obviamente limitante del crecimiento, ya que en este caso solo los más aptos, los más capaces, los mejores adaptados sobrevivirían y se reproducirían. En este caso se ocurriría reproducción entre ellos, es decir,
el organismo que mejor se adapte y pueda alimentarse es el organismo que se va a reproducir. Siempre que aumente la población drásticamente, se va a convertir en un factor limitante para esa población, haciendo que los organismos más aptos, capaces y adaptados al entorno puedan reproducirse y los que no, obviamente, desaparezcan. Además, Darwin demostró que los organismos se reproducen o digamos que los organismos reproducen organismos similares. Es decir, que hay una reproducción y esta reproducción es estable. Demostró a su vez que las especies son variables debido a la lucha por la existencia y los más aptos son los que sobreviven. Todos los seres vivos presentes o que están en nuestro planeta presentan variaciones que los diferencian de los demás. Además, la cantidad de individuos que se reproducen es grande, pero la cantidad de los que sobreviven es pequeña en comparación. A su vez, él también pudo demostrar que el ambiente y las variaciones son determinantes para la supervivencia de la especie. Estas variaciones pueden ser favorables y heredables, y en este caso se conservarían en los individuos. Además, en las generaciones sucesivas, si estas variaciones se heredan y se transmiten, en las siguientes generaciones se van a fijar en la vitalidad de la población, lo que va a permitir una adaptación cada vez mayor al ambiente. Vean, así como el ambiente va a influir dentro o va a influir en la población, sobre todo en la supervivencia de esta población, esta influencia del ambiente va a generar ciertas variaciones. Y si estas variaciones son favorables y se heredan en las siguientes generaciones, van a contribuir progresivamente a que esa especie se adapte cada vez más y mejor a su ambiente. Darwin también demostró que cada generación de organismos estaba constituida por individuos que eran diferentes entre sí y diferentes al promedio. Algunos eran más grandes, otros poseían órganos diferentes, otros eran de apariencia fuerte, lo que permitía vivir más tiempo y tener mayor número de descendientes. De esta manera, a lo largo del tiempo, además de la acumulación de características diferenciales, podía darse una incapacidad de que se aparean o que se aparearan con especies originales, originando una nueva especie. Es decir, esta serie de cambios que iban a ocurrir en el organismo y que lo van a diferenciar del resto, también lo podía incapacitar de que se apareara con los organismos de su misma especie, es decir, que ocurriera un proceso de especiación, de la formación de una nueva especie. En este caso, los descendientes de este nuevo individuo van a poseer las variaciones hereditarias que le permitirían adaptarse a este medio. Y a su vez, digamos que esta nueva adaptación de esta nueva especie va a hacer que solo los más aptos sobrevivan y van a tender obviamente a desaparecer los menos aptos. Era como lo que les decía, bueno, así como la, las variaciones que se iban a heredar iban a hacer que la población se adapte cada vez más al ambiente, estas variaciones también podían generar que se generaran individuos que con la acumulación de variaciones puedan llegar a ser completamente distintos a la especie original. Y justamente estos individuos, al ser ahora los más adaptados, son los que van a sobrevivir, mientras que los anteriores, los que no tienen estas variaciones en su genotipo, van a tender a desaparecer, no porque sean menos fuertes o porque tengan alguna característica específica, sino porque están menos adaptados a las condiciones del ambiente. En este caso está ocurriendo este proceso de selección natural donde los individuos más capaces y adaptados al ambiente son los que van a sobrevivir. Aquí tenemos los tipos de evolución. Tenemos la evolución divergente. ¿Qué ocurre en la evolución divergente? Bueno, ocurre cuando la selección natural ejerce presiones para que una
o unas poblaciones queden aisladas del resto de las de su especie y estas emprendan un curso evolutivo distinto. Un ejemplo de esto serían los quirópteros, es decir, los murciélagos. ¿Por qué? Porque hay poblaciones de murciélagos que tienen diferentes tipos de alimentación comparadas con el resto de la especie, es decir, no todas se alimentan de los mismos, algunas son como insectos, otras comen frutas, otras se alimentan de sangre. Entonces, cada una tiene un diferente tipo de alimentación que podría considerarse un rumbo evolutivo distinto, pero son, digamos que son cursos evolutivos distintos dentro de la especie que se especifica en diferentes poblaciones. ¿Qué es lo que quiere decir la evolución divergente? Bueno, que dentro de toda la especie hay diferentes grupos con cursos evolutivos distintos. A diferencia de la evolución convergente, donde, digamos que ocurre cuando los organismos ocupan ambientes similares y se asemejan entre sí. Aquí hablamos de organismos, es decir, diferentes especies que ocupan ambientes similares, se asemejan entre sí, aunque genéticamente tengan un parentesco muy distante, es decir, diferentes especies que son parecidas entre ellas, a pesar de que genéticamente son distintas. Presentan adaptaciones similares por presiones de selección natural, por ejemplo, están las especies que se adaptan a los sitios desérticos o especies acuáticas que tienen adaptaciones evolutivas parecidas, pero son genéticamente distintas. Vean la diferencia. La divergente son la misma especie con, digamos, cursos evolutivos distintos entre poblaciones de la misma especie, pero en la convergente son especies diferentes con adaptaciones similares. Ahora vamos a mencionar los postulados de Darwin. Primero tenemos la adaptación, que la he mencionado mucho. ¿Por qué? Porque los organismos tienden a adaptarse a su ambiente. Esta adaptación es la que le va a permitir postergarse y postergar sus características a las siguientes generaciones. Va a permitir sobrevivir en el ambiente. Además, las especies tienen variación. Todos los organismos presentan características variables que dependen del azar. Estas variaciones aparecen en cada generación y se heredan entre los individuos. Además, ofrecen valores adaptativos positivos o negativos. Es decir, esta variación genética es la que va a permitir ya sea una adaptación positiva o negativa al ambiente. Asimismo, se plantea también la sobrereproducción, lo que significa que todos los organismos tienden a reproducirse más allá de la capacidad que el ambiente tiene para mantenerlo. ¿Y qué es lo que ocurre con ello? Bueno, puesto que todos los organismos no se adaptan igual a su ambiente, algunos sobreviven y otros se reproducen mejor. Es decir, los organismos que tienen mejor adaptación son los que van a sobrevivir y van a tender a reproducirse aún más, postergándose en el tiempo. Esta selección de los individuos más adaptados y que tienden a reproducirse es lo que se conoce como la selección natural, donde la misma naturaleza tiende a, digamos que, elegir a los organismos que mejor se adaptan para que se posterguen en el tiempo, ya que son los que van a generar mayor descendencia. Ahora vamos a mencionar el neodarwinismo. Esta corriente surge al asociar la teoría de Darwin con los nuevos conocimientos de genética y otras ramas de la biología. En esta se trata de explicar el sentido global del fenómeno de la evolución a partir de conceptos ecológicos de población y ecosistema. Esa sería producto de la relación de la teoría moderna de la evolución, o también conocida como teoría sintética, que explica la evolución en términos de el modelo darwiniano de variación y selección, pero combina la teoría de Darwin con la genética mendeliana. Es decir, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, luego de los aportes de Darwin y gracias digamos que los nuevos descubrimientos, tanto en genética como en las otras ramas de la biología, bueno, se empezó a desarrollar una teoría sintética de la evolución que explica de mejor manera toda la serie de factores que influyen en la evolución de los organismos. Y esta teoría fue conocida como teoría sintética de la evolución, que es parte del neodarwinismo. Vamos a hablar un poco más acerca del neodarwinismo y
Bueno, como ya sabemos, la población es un conjunto de individuos de una misma especie que habitan en un determinado territorio y dentro del cual hay diversas posibilidades de supervivencia. Estas están determinadas por el ambiente donde se desarrolla esa población, el cual exige a los organismos que se adapten y establezcan competencia entre ellos. Para las especies mejor adaptadas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Las mejores adaptadas van a desplazar progresivamente a las menos adaptadas. Este hecho no implica la eliminación inmediata de los individuos menos aptos, sino la existencia más abundante de una población mejor adaptada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en una población de individuos va a haber individuos que mejor se adapten al ambiente y estos individuos mejores adaptados se van a reproducir más, mientras que los individuos menos adaptados se van a producir menos y van a tender a desaparecer progresivamente, pero no de forma inmediata, sino con el paso del tiempo. Entonces los mejores adaptados son los que van a tener esas variaciones genotípicas y fenotípicas que le van a permitir tanto adaptarse al ambiente como reproducirse y postergarse en las futuras generaciones. Además se dice que desde que apareció la obra de Charles Darwin sobre el origen de las especies, la discusión no se ha centrado en si ocurrió o no ocurrió la evolución, sino en la manera como ocurrió esta evolución. Hoy los científicos del mundo trabajan arduamente para determinar los diferentes factores que intervienen dentro del proceso evolutivo de las especies. En su tiempo, Darwin suponía que la evolución era un proceso muy lento y que jamás podía ser observado de manera directa. Sin embargo, la civilización ha puesto condiciones extremas a ciertos organismos y se ha podido observar este proceso. Una de las cosas, digamos que argumentaba Darwin, es que a él no le satisfacía la idea de que las especies eran inmutables y que se habían formado por un acto de creación sobrenatural o especial. Sí, por lo tanto, él desarrolló un trabajo minucioso que le permitió formular la hipótesis de que las especies están sujetas a cambios en su descendencia a través del tiempo. De acuerdo a esto, la evolución se ha verificado por modificaciones incesantes de las especies ancestrales. Darwin además buscó una forma de explicar el modo por el cual el proceso evolutivo se efectuaba y lo hizo con su teoría de la selección natural. Vea, durante mucho tiempo existió esa gran controversia entre cómo se originó la vida, si a través de a través de la evolución o a través de la creación natural. Y bueno, Darwin desarrolló una serie de argumentos contundentes con sobre todo evidencias que demuestran que la evolución es un hecho, es decir, es una realidad. Ocurre la evolución y sigue ocurriendo, pero esta evolución no es una evolución como piensa la mayoría de las personas, que es una evolución instantánea. No, la evolución ocurre gradualmente en los organismos mediante la serie de variaciones genéticas en los individuos que le permiten irse adaptando poco a poco a cada individuo a su ambiente. Y una vez que este organismo se adapte mejor a su ambiente, se va a reproducir y esa reproducción es la que va a permitir que esas variaciones genéticas se vayan acumulando poco a poco en la poza genética de esa población. Recuerden que la evolución es la diversificación de las poblaciones, de las especies, no de los individuos. No vamos a ver un individuo evolucionar a otro, sino a una población entera cambiar a una nueva especie. Entonces, como pueden observar, Darwin proponía la selección natural. La selección natural es la clave de la teoría de la evolución propuesta por Darwin y tiene su fundamento en la variación genética. Esta tiene una definición y se define como el cambio diferencial de la frecuencia de los genes alelos de una población como fuerza positiva y creadora de la evolución. Cambio diferencial de la frecuencia de genes de alelos de una población, es decir, sabemos que una población tiene unos genes y entonces ese cambio de la frecuencia de los genes, es decir, cómo cambian los genes dentro de una población, es lo que va a permitir la selección, digamos que, de nuevos individuos mejores adaptados. ¿Por qué? Porque así como en una población van a cambiar
los rasgos genéticos. Estos rasgos genéticos van a permitir que esa especie se adapte mejor a su ambiente. Y estos individuos mejores adaptados son los que van a generar descendencia. Recuerden que se va a evidenciar la evolución en esos nuevos individuos adaptados que posteriormente pueden originar nuevas especies. ¿Por qué? Porque una vez que un individuo tenga gran cantidad de cambios o variaciones genéticas, este individuo puede llegar a tener la incapacidad de relacionarse con su especie originaria. Entonces, se menciona también que la selección natural incrementa dentro de la población probando el ambiente con nuevas combinaciones de genes y de esta manera aumenta la supervivencia de la especie. Sí. La nueva combinación de genes, la variabilidad genética, que va a beneficiar, en este caso la selección natural, va a contribuir a su vez con la supervivencia de esta nueva especie. Se dice a su vez que la selección natural actúa sobre el genotipo a través del fenotipo y es una consecuencia de la variabilidad genética, de la recombinación, de la continuidad hereditaria, de la capacidad de mutación, la capacidad de reproducción y de la interacción entre organismos. Vean la cantidad de factores que influyen en la selección natural. Además, la dirección que ella confiere a la población depende de los cambios o la estabilidad ambiental y del genoma o contenido génico de la población. Vean todo lo que influye en el proceso de selección natural. Tanto la variabilidad genética del individuo, la reproducción, todo lo que ocurre internamente en el individuo destinado a su variabilidad, como las condiciones ambientales. Entonces, esa interacción entre genotipo, fenotipo y ambiente es lo que va a originar la evolución. Tenemos diferentes tipos de selección natural. Tenemos una selección natural estabilizante que consiste en el favorecimiento de los genotipos y fenotipos más comunes a expensas de los más raros. Impide la acumulación de genes mutantes que disminuyan la eficacia biológica. Es decir, esta selección natural mantiene la estabilidad de los fenotipos más comunes. Asimismo, tenemos una selección natural direccional que contribuye a incrementar la población de individuos que presentan fenotipos extremos y en ella se observa un cambio gradual en un grupo de alelos por otro. Es decir, en la direccional vamos a dirigirnos hacia un grupo de individuos con fenotipos extremos. Por último, tenemos la selección natural disruptiva que consiste en favorecer a dos tipos de extremos de una población, tanto los más aptos como los menos aptos, a expensas de las formas intermedias. En este caso no se va a tomar en cuenta las formas intermedias y se presenta cuando una especie vive en ambientes heterogéneos. Ahora, ¿por qué es importante saber sobre la selección natural, la teoría de Darwin y toda esta temática de la evolución? Bueno, este conocimiento nos ayudará a comprender mejor nuestro comportamiento actual. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a que nuestro comportamiento actual, teniendo en cuenta que somos seres partes de una especie que está en un proceso evolutivo, es decir, un proceso de cambios, además nos va a capacitar para proyectar una vida mejor para el resto de las especies, es decir, teniendo en cuenta que no solamente estamos en cambios nosotros, sino que cada una de las especies está en un proceso evolutivo. Nos ayuda a tener una mayor conciencia y mejor convivencia con las demás especies, ya que nos vemos parte de la propia naturaleza a la cual debemos proteger y debemos ayudar y contribuir a que las especies sigan ese curso evolutivo natural que a su vez nos favorece a nosotros porque la vida del ser humano no depende de sí misma, sino que depende de su ambiente. Al dañar el ambiente, dañamos a nosotros mismos.